¿Qué? Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, antes de leerles el 33, voy a hacerles un pequeño resumen del 32. Cuando ustedes tengan tiempo lo pueden leer y que el Señor siga mostrando su corazón. En el 32 vemos cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, hace el becerro de oro, ¿cierto? Porque Moisés subió, pues como todos sabemos, al monte, estuvo con el Señor, el pueblo se desesperó y bueno, el pueblo en su desespero le dicen a Aarón que les haga un ídolo, ¿cierto? Y Aarón, pues ni corto ni perezoso, pues le siguió el juego al pueblo y les hizo el becerro. Y el Señor obviamente se enoja mucho, ¿cierto? Porque ellos dicen que el becerro lo sacó de Egipto. No se acordaron que fue el Señor el que abrió el mar. Entonces vemos aquí en toda esta parte el Señor nos está mostrando, ¿cierto? El pecado, o sea, el pecado que es la idolatría en el corazón. Entonces, para que podamos entender el 33, cuando el Señor se enoja aquí, el Señor dice que su presencia ya no va a ir con el pueblo, va a enviar un ángel y los va a llevar a la tierra, pero ya la presencia del Señor ya no va a ir con ellos. Y es algo muy fuerte cuando el Señor dice, mi presencia ya no va a ir con ustedes. Y vamos ahorita a leer el 33 para poder ir entendiendo lo que el Señor nos quiere decir en esta preciosa mañana. Voy a leerles de 33 desde el 1 para que entremos en contexto. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jubeseo, a la tierra que fluye leche y miel. Y aquí viene la parte, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor dice, pero yo, ¿cierto? Su presencia no irá con ustedes. ¿Por qué? Porque son pueblos de dura cerviz, un pueblo rebelde, ¿cierto? Y el Señor me mostraba a mí cuántas veces, hablo en mi personal, pues esta palabra primero llegó a mí, cuántas veces yo me he rebelado en contra de la voluntad del Señor. Cuántas veces yo no he hecho lo que el Señor me ha dicho que haga. Y cuando yo no lo he hecho conforme el Señor me dice, sino que yo lo he hecho conforme yo creo o conforme yo pienso, el Señor me permite que lo haga, pero ya no es la voluntad perfecta de Dios. La presencia de Dios no está conmigo. Y por eso es que cuando nosotros tomamos una decisión, lo hacemos porque pensamos, creemos, resulta que vienen las consecuencias. Porque la presencia de Dios no está con nosotros, ya no va allí. Porque no es la voluntad de Dios, no es la perfecta, es la permitida. Entonces, miren lo que sigue diciendo, que esto me impacta demasiado cuando el Señor le dice ahora al pueblo, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Y cuando él dice aquí, quítate ahora pues tus atavíos, el Señor me mostraba en esta parte que Él está hablando del pecado que aconteció en el 32. Y cuando Él le dice aquí, quítate, le está dando una orden al pueblo, quítate tu atavío, quítatelo, quítate tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, quita de ti la idolatría. En esos tiempos el atavío eran joyas y eran vestidos lujosos, pero el Señor mostrándome a nivel espiritual es el pecado que está arraigado en el corazón.
Es el pecado del cual nosotros no nos hemos podido despojar. Entonces el Señor sigue diciendo, para que yo sepa lo que te he de hacer. O sea, el Señor te dice, quítate todo, a ver qué voy a hacer contigo. ¿No? Porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a quitar lo viejo y a vestirnos con lo nuevo, hermanos, Dios hace maravillas, Dios transforma, Dios cambia todo lo viejo por cosas nuevas, vestiduras nuevas. La vieja naturaleza, el pecado, el Señor lo desarraiga, pero tiene que haber un corazón dispuesto. Y el pueblo entendió esto. El pueblo entendió la gravedad de que el Señor no estuviera con ellos por el pecado, de que el Señor no continuara con ellos en ese viaje, por el pecado que ya había. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dice, entonces los hijos de Israel se despojaron. El pueblo decidió despojarse, quitarse todo ese atavío que tenían. Dice, se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. O sea, quitaron todo esto. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque ellos entendieron, Señor, si tu presencia con nosotros no va, o sea, es imposible caminar este camino, es imposible correr esta carrera. Necesitamos la presencia de Dios. Y Dios no puede habitar donde hay pecado, porque Dios es santo y sin mancha. Entonces, por eso el Señor nos llama a nosotros a un arrepentimiento continuo, constante, a vivir una vida en santificación. Es un proceso en el que el Señor nos va mostrando qué cosas hay en el corazón. Y yo hoy, hermanos, continuando esta palabra, yo les pido que ustedes tomen esta palabra, porque yo la he tomado para mí, y que ustedes pongan como un espejo, que hay en el corazón arraigado todavía, qué atavíos del pecado hay allí que todavía no han podido quitar de sus vidas y que está haciendo obstáculo para que la presencia de Dios sea completa en todos nosotros. Y para continuar esto, ahora vamos a ver un punto muy importante de lo que nos dice Efesios en cuanto a despojarnos. La palabra aquí despojar es quítate, como lo dice en la primera parte del 5. Quítate, ¿cierto? Es quitar, es sacar, es arrancar, es desarraigar, es despojarse. Entonces, para verlo, vamos a ir un momentico a Efesios, que Efesios nos dice aquí en el Efesios 4, 22, vamos a leer el 22, voy a enfocarme en el 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en cuanto a tu vieja manera de vivir, en el caso de Saridis, en cuanto a mi manera pasada de vivir, en todo el pecado que cometí, en todo lo que definitivamente el Señor es maravilloso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Aquí volvemos a encontrar la palabra despojaos del viejo hombre. Quítense, arránquese, despojaos del viejo hombre. ¿Qué dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí en otra versión, tengo más, se lo voy a leer en otra versión. Aquí, nueva traducción viviente, 23, 22. Dice así, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y otra versión que es Nueva Biblia Viva, dice, por ellos quítense. Mira aquí nos están, ¿cómo se dice? Desglosando la palabra despojados. Por ellos quítense, como si se tratara de ropa vieja, como el pueblo de Israel, atavíos, esa ropa que ellos traían, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Y si nos vamos aquí ahorita a a Colosenses, vamos a Colosenses 3. En Colosenses 3 nos abre ya el Señor un panorama más amplio
de lo que es la vieja manera, la vieja naturaleza, la manera pecaminosa en la que nosotros nos encontrábamos y que quizás en estos momentos muchos estamos saliendo, pero es momento de tomar una decisión y de decidirnos soltar todo. Entonces aquí nos dice, voy a leer Reina Valera y después se los leo en la otra versión, la traducción viviente. Dice así, vamos a leer desde el 5. Dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Voy a leer hasta ahí para leerles en Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Miren la palabra aquí, que acechan. Entonces dice, despójense de todas aquellas cosas que están, aún de las que están arraigadas y de aquellas que lo están acechando. Dentro de ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar. Y miren que me impacta esta palabra cuando el Señor me decía, cómo el Señor aquí, ya nosotros nos ha apartado, todos los que hoy estamos aquí presentes, el Señor nos llamó, ¿cierto? Nos escogió, nos llamó, nos apartó para que vivamos una vida santa y sin mancha delante de Él, ¿cierto? Y como el Señor aquí nos dice que no seamos ahora ni nada, porque esas eran cosas que antes habían en nosotros, pero que ya hoy no deberían estar en nosotros, o que ya hoy no están en nosotros. Pero mire lo que sigue diciendo, porque hay cosas que sí están en nosotros, que quizás nosotros lo vemos muy, pues enojarse está bien, o hacer tal cosa está bien, ¿cierto? Pero miren lo que el Señor nos sigue diciendo aquí, y me gusta cómo dice esta versión, una traducción viviente. Pero ahora es el momento de eliminar, de despojar, de arrancar, de desarraigar. ¿No? ¿Qué cosas? El enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Qué tremendo el Señor cuando nos dice aquí, porque ustedes ya se han quitado. O sea, es maravilloso. Yo les voy a hablar desde mi testimonio, que hace poco me ocurrió en estos días. Llegó un momento, antes de que esta palabra llegara, el Señor sabe cómo trata con nosotros. El Señor me venía diciendo, desarraiga de tu corazón, elimina. Y yo, pero pues, o sea, yo como, según soy cristiana, pues yo pienso que ya estoy bien, que quizás pues no le falto a Dios, ¿cierto? Y me dice el Señor, recuerda de dónde te he sacado, ¿cierto? Y bueno, resulta que tuve un día un poco difícil con mi niña. Bueno, ese día la niña no se comportó bien, yo no estaba al 100%. Y resulta que ese día me frustré, me llené de frustración. Cuando yo me lleno de frustración, llega mi esposo a casa y no le respondo a mi esposo de manera correcta, sino que descargo mi frustración sobre él.
Cuando esto acontece, yo lo que viene a mi mente, Señor, he pecado, porque yo estaba frustrada, yo estaba enojada y me descargué sobre mi esposo. Él llegó contento y yo lo que hice fue descargarme sobre él. Y cuando el Señor viene a mostrarme esta palabra, y Dios mío, yo todavía estoy lidiando con el enojo. Yo todavía estoy lidiando, Dios mío, bendito, con la furia en mi corazón. Hay actos que me sacan como la Coca-Cola, la haces así, pum, sale la tapa volando. Así me ha pasado, hermanos. Y el Señor, esta palabra le digo, me la dio directamente a mí, porque me dijo el Señor que qué pasaba conmigo, qué pasaba con Saridis, hablándoles de Saridis, que yo antes ante sus ojos era como suciedad y que ahora mis justicias parecían trapos de inmundicia delante de él, porque yo todavía estaba enfocada en este pecado. Y yo, pero Señor, como yo no voy a ese regalo, es que yo lo necesito, es que yo tengo que poner carácter, es que yo tengo, es que yo tengo, es que yo tengo, es que yo tengo. Me dice, Señor, tú no tienes. Aquí el que hago soy yo. Es mi obra. Tú tienes que someterte a mí, que es distinto. Sométete a mí para que yo pueda reinar en tu corazón y reinar en tu hogar. Porque cuando no nos sometemos todas estas áreas, porque es sometimiento, o sea, despojarse, hermanos, entendamos la grandeza de esta palabra, es que despojarse es quitarlo todo, es vaciarte de la vieja naturaleza, es arrancar todo, todo, todo. Yo sé, no somos perfectos, yo no soy perfecta, estoy luchando, pero hermanos, es nuestra decisión. Decidamos arrancar, decidamos vaciar todas esas cosas. A veces yo en estos días lloraba ante el Señor. Lloraba ¿por qué lloraba ante el Señor? Porque el Señor me decía, en mi corazón, el pecado que todavía hay en el corazón del hombre. Y que como hijos de Dios, nosotros todavía no nos hemos revestido realmente de verdaderos hijos nacidos de nuevo. Hermanos, nos cuesta soltar cosas. Y el Señor, ¿por qué les cuesta despojarse? ¿Por qué les cuesta despojarse del viejo hombre? Todavía está viciado, ustedes no pueden correr la carrera así. No podemos correr la carrera así. Hermanos, vamos a quedar a mitad de camino. Y algunos no alcanzaremos a llegar. Si seguimos viviendo la vida como la estamos viviendo. Y les digo, yo lo único que le decía al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Porque sé que yo te he fallado. Yo te he fallado. Y sé que tu pueblo ha fallado, Señor. Y el pecado, nos hemos deleitado en el pecado. El pecado está reinando en la vida de nosotros. Y de veras es algo muy, muy doloroso, hermanos. Y yo hoy, que sea el Espíritu Santo de Dios, que traiga convicción a cada corazón. Él conoce el corazón de cada uno. Yo no lo conozco físicamente, pero no conozco el corazón de ustedes. Ni siquiera el mío, en cosas que ni siquiera conozco. Pero hoy, hermanos, que su decisión sea despojarse. Vacíense, hermanos, vacíense de ese viejo hombre. De todo lo que esté ahí. Ya no guarden ni la ira, ni el enojo, nada, nada de estas cosas. Vivamos todos los días en una búsqueda constante de la presencia del Señor. Y todos los días revistámonos de ese nuevo hombre, porque es de todos los días. No es hoy, escuché la palabra, y ya la escuché, y qué bonita la palabra y todo, y aquí la dejé. No, hermanos, la palabra es nuestro espejo. Y este espejo es el que nos va mostrando cuáles son mis debilidades, cuáles son las áreas en las que yo estoy fallando. Porque saben que el Señor me ponía en mi corazón fuertemente, fuertemente en mi corazón, de esta parte tan importante, cómo nosotros hemos sido compasivos, hemos tenido compasión con el pecado. Y saben que por la compasión hemos abrazado el pecado. Es que me da, ay, pero es que qué pesar, pero no. El pecado, ¿saben cuál es la consecuencia del pecado? Y yo creo que todos la sabemos.
La palabra es muy clara en esto y de hecho lo podemos ver también en Éxodo 32 y le voy a leer la partecita, dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno a su espada sobre su muslo, pasad y volved puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a sus parientes. ¿Qué trae el pecado? Y Romanos lo dice, Romanos es súper claro. En Romanos nos dice, Romanos 4:22 dice, en Romanos, lo siento, Romanos 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y aunque en eso nos habla de una muerte, quizás en ese tiempo literal, en este caso es una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Y cuando hay una muerte espiritual, saben que es una sequedad. Es completamente como cuando un tronco se seca, ¿cierto? Tiene raíz ese tronco, pero saben que desde su raíz ese tronco ya está seco, no tiene vida. Y por más que vaya a la iglesia, y por más que ore, y por más que esto, ya no hay vida. No hay vida, estás muerto, porque eso trae el pecado. Y estamos a tiempo de arrepentirnos. Estamos a tiempo de buscar el rostro de Dios. Porque como les vuelvo a repetir, Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él es paciente para con todos nosotros. No quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Seguimos leyendo y dice así. Ahora vamos a ver qué el Señor nos estaba mostrando. El atavío, ¿cierto? Les dije que iban a haber dos atavíos. Y este atavío que les mostré ahorita es el pecado. Vamos a ir identificando, vamos a mirar, vamos a ser conscientes y vamos a escudriñar el corazón. Porque ahora viene el atavío de vivir una vida, ¿qué? Una nueva naturaleza y una vida en santidad, buscando siempre la presencia del Señor. Les repito, no somos perfectos, yo no soy perfecta, yo no soy la más santa. No, estoy luchando. Pero este camino es de guerreros, es de hombres y mujeres que tienen un corazón dispuesto a seguir al amado, a seguir al Señor, venga lo que venga, cueste lo que cueste, estemos dispuestos a pagar el precio. Porque nosotros no vemos siquiera como Cristo Jesús murió por amor y nosotros todavía no hemos llegado hasta allá, pero hay que sacrificar al yo. Hoy el Señor desea corazones dispuestos a cambiar y a desear la nueva naturaleza. Y para eso vamos a continuar leyendo. Y les voy a leer en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y Nueva Traducción Viviente nos dice, renueven los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y Nueva Biblia Viva dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Y aquí nos vamos ahora a Colosenses, donde estamos en Colosenses 3, y vamos a ver desde el 10, voy a leerle desde el 10 en adelante para que veamos el vestido que el Señor nos manda a colocar en esta mañana. O sea, nos manda a quitar un vestido, a despojarnos de ese atavío de la naturaleza pecaminosa, pero que ahora hay un vestido nuevo para el corazón. Un atavío nuevo, pero un atavío del Señor, o sea, de la presencia, de la santidad del Señor, ya no del pecado. Y como les vuelvo a repetir, sé que no somos perfectos, pero el Señor desea corazones dispuestos porque Él se encarga de lo demás. Solamente necesita corazones dispuestos, que es el que hace la obra. Nosotros no podemos hacer nada, sino poner nuestro corazón en sus manos. Y dice, el 10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, miren cómo viene aquí, vestíos pues como escogidos, ¿de quién? De Dios. Santos, o sea, apartados del mal y amados. ¿Amados por quién? Amados por el Santo, amados por el Creador, amados por Cristo que entregó su vida, amados por Dios. Y eso es lo que Él desea. Vístanse, o sea, pónganse un atavío nuevo, limpio, como escogidos de Él, como escogidos de Dios, sin mancha. Dice, amados, de entrañable que misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente nos dice, el 10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. Miren lo que dice aquí, vístanse. O sea, decídanse hoy decídanse vestirse de Cristo. ¿Para qué? Para que empiece la renovación. Dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Miren que aquí hay un proceso a medida que, ¿qué? Que vamos conociendo al Señor. No es que hoy me quito el atavío del pecado y ya me voy a querer vestir de una de santidad y todo, no. Es un proceso. Y aquí nos está describiendo este proceso. A medida de que tenemos una intimidad con el Señor, a medida de que pasamos esos tiempos de soledad con el Señor, en su palabra, en la oración, en un ayuno, en la vigilia, estas herramientas espirituales. Con estas herramientas espirituales viene esa qué? Ese conocer a Dios y por ese conocer a Dios viene esa qué? Renovación, renovándonos. Esto es precioso. A la imagen de Cristo. Bueno, hermano, esto definitivamente para mí es una meta, porque yo lo deseo. Ustedes, o sea, yo sé que quizás no voy a llegar a la plenitud de Cristo, pero esta es mi meta, buscar esta renovación constante en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, que la presencia del Señor me llene para ser renovada día tras día. Y sigue diciendo, y sigue diciendo, a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Perdón, vean de papi está en el cuarto. Y dice, el 11, voy a leerles el 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida de que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. ¿Quién importa? Cristo. ¿Y vive qué? En todos los que estamos aquí presentes. En todos los que hemos decidido ¿qué? Caminar, correr la carrera con el Señor. Todo lo que estamos aquí perseverando. En todos nosotros, hermanos. Wow, esto es maravilloso que el Señor diga, y vivo en todos ustedes, o sea, ustedes están llenos de la presencia del Señor. Hermano, esto es para gozarnos. Esto es para hoy decir, Señor, estoy dispuesta. Una palabra que aprendí de la pastora Diana, aquí presente, una vez ella en su dolor, bueno, con la situación de su mamá, ella dijo una palabra que ella le decía al Señor que quitara, como que arrancara de su corazón, desarraigara de su corazón todo aquello, ¿cierto? Todo aquello que a Dios no le agradaba. Y saben que yo escuché a esta sierva del Señor decir esta palabra y yo aprendí a decir esto. Y cuando yo le dije al Señor, arranca, desarraiga, llévate todo lo que no te agrada,
todo lo que es un obstáculo para mi crecimiento espiritual contigo, Señor. O sea, yo no era capaz de decirlo porque había temor, pero cuando yo escuché a esta sierva, el Señor reveló algo muy profundo en mi corazón. Y yo empecé a decir estas palabras. Y el Señor viene y me muestra estas palabras en Jeremías. Y me dice, arraigar, arruinar, destruir, arrancar. Y yo decía, wow, Señor, esta es mi oración de ahora en adelante. Y es lo que oro todos los días. Todos los días esta oración incluye estas frases. ¿Por qué? Porque ya no tengo temor de decirlo. Porque ya lo que deseo es que Cristo viva completamente en mí. Y como la pastora Diana dice, que el reino del Señor venga y se establezca en nuestros corazones. Porque cuando se establece en mi corazón, se va a establecer en todo mi hogar. Y Nana dice que se perfume el lugar. Se va a perfumar de la presencia del Señor. Y sigue diciendo, el 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo que santo. Wow, hermano, elegidos por el Señor, para que seamos su pueblo santo y llamados por Él. Ustedes tienen que vestirse. Miren que aquí dice, ustedes tienen un mandato, ustedes tienen que vestirse. ¿Por qué? Porque hemos sido, ¿qué? Llamados, hemos sido apartados. Entonces tenemos que vestirnos, ¿cierto? Ustedes tienen que vestirse de la nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? Dice, de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Y paciencia, perseverancia. Y dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Y esto cuando sean comprensivos con la falta de los demás, me lleva a mí a un punto muy importante que experimenté en estos días con mi niña y con mi esposo, porque yo quizás en mi lucha me enfoqué en que, no, pues yo quiero que ella sea así, yo quiero que él sea así, yo quiero que ellos caminen así, o sea, ¿cierto? Y resulta que aquí el problema no es él y no es ella, el problema soy yo, que estoy buscando la perfección en ellos, ¿cierto? Porque yo estoy buscando una perfección la cual ustedes saben que no la hay. Entonces, cuando pasan situaciones difíciles con nuestros esposos, con nuestros hijos, nosotros tenemos primeramente que buscar el rostro del Señor y pedirle a Dios que nos perdone. Y perdonar aun si ellos nos ofenden a nosotros. Porque hay, hermanos, en el hogar es muy triste, porque en el hogar nos ofendemos mucho. Los esposos, las esposas, los hijos, con la falta de irrespeto, o sea, no hay respeto. Y nos ofendemos y es una lucha. Y esto empieza en casa, empieza conmigo y empieza en el hogar, con mi esposo y con mis hijos, pero primero empieza conmigo, cuando yo entienda todo lo que el Señor aquí me está mostrando. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. O sea, perdonar. Y perdonar aquí es una decisión. Aquí no es Señor, enséñame a perdonar. Ya el Señor nos ha dado la pauta para perdonar. Y en la Biblia está llena de la palabra de Dios en cuanto al perdón. Aquí es una decisión. Yo decido perdonar. ¿Por qué? Porque cuando tú decides perdonar, estás viviendo en esta nueva naturaleza. Yo decido perdonar las faltas. Yo no voy a permitir que entre raíz de amargura en mi corazón, de resentimiento por las ofensas. Entonces, es una decisión. Decido perdonar. Y sigue diciendo, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Aquí está una decisión. ¿Quién nos perdonó? Cristo Jesús. Y nos perdonó y nos amó demasiado. Y yo siempre he dicho algo, el Señor pudo haber creado, pudo haber hecho otra creación, pudo haber hecho todo nuevo. Pero el Señor no nos destruyó, sino que en su infinito amor, que nunca lo voy a comprender, en su infinito amor el Señor envía a Cristo Jesús. Tiene un plan de redención. O sea, cuando Él pudo haber acabado todo, tiene un plan de redención. ¡Wow! Esto es impresionante. O sea, yo le decía, ¿quién soy yo para que de mí te hayas acordado? Para que hayas tenido misericordia de mí.
Cuando tú hubieses podido acabar todo, y poder haber hecho una creación completamente nueva, limpia todo, pero decides mandar a tu Hijo Jesús a morir a esa cruz, y Cristo se despoja. O sea, Cristo se despoja para venir a obedecer y llegar hasta o sea, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo como yo. Wow, hermanos, esto, mira, cuando yo veo este panorama, yo digo, ¿cómo yo no voy a perdonar a mis hermanos? ¿Cómo yo no voy a quererme vestir de una nueva vida? O sea, ¿cómo no voy a querer, hermanos? Por Dios, o sea, es que aquí yo veo este panorama y yo no se los puedo explicar con mis palabras porque, o sea, no tengo palabras para explicarlo como el Espíritu Santo lo hace sentir en mi corazón. Pero hermanos, es tan profundo cuando tú entiendes este sacrificio, cuando tú le das el valor al sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que tú digas, Señor, yo me comprometo a que este sacrificio que hiciste en la cruz valga la pena en mi vida, valga la pena. Pero les digo, es la decisión de cada uno de nosotros. Sigue diciendo, el 13, sean comprensivos con la falta, el 14, sobre todo, miren lo que viene otro vestirse, sobre todo vístanse de ¿qué? De amor. Y Cristo es amor. Entonces, ¿qué? Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y cuando hay armonía en un hogar, cuando hay armonía primeramente en mi relación con Cristo, con Dios, y cuando hay esa armonía en mi hogar, hermanos, hay unción. Hay unción de la presencia del Señor. Y hay ¿saben? ¿Y qué más? ¿Saben qué más hay? Hay un rocío continuo de la presencia del Señor. Cuando hay vestirse de este amor. Eso es, unidos. Y saben que también viene para la iglesia. Cuando hay esta armonía, viene unción para todos los que están en la congregación. Unidos, unánimes. Viene esa unción poderosa del Espíritu Santo. Y viene ese rocío constante en la vida de cada miembro del cuerpo de Cristo. Pero esto lo hace esta nueva vestidura, este nuevo vestirse de Cristo Jesús. Hermano, mantengámonos en armonía, unidos en amor, unánimes. Y en Hechos, en Hechos, si han leído Hechos, pueden verlo en Hechos. Cuando el pueblo estaba unido, unánime en un mismo sentir, ¿qué descendió? La presencia del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo de Dios. Y es esa misma llenura, mis hermanos, que el Señor tiene para cada uno de los que estamos aquí. Pero estemos unánimes, unidos en un mismo sentir, como Cristo lo está con el Padre. Ahora nosotros con Cristo. Y sigue diciendo, y que la paz que viene de Cristo gobierne, ¿dónde? En nuestros corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir ¿en qué? En paz. Aquí nos está llamando, nos está hablando directamente como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero recuerden que también somos iglesia en nuestros hogares, porque la iglesia empieza en tu hogar. Tú eres la iglesia de Cristo. Cada hogar aquí representado es la iglesia de Cristo. Entonces aquí nos está hablando que empieza en el hogar y empieza unidos en una congregación. Y sean siempre agradecidos. Alabado sea el Señor. Y este agradecidos, cuando dice, y sean siempre agradecidos, no nos está diciendo, sea agradecido cuando todo está bien. Yo aquí he escuchado testimonio de muchos hermanos y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y bendigo sus vidas, porque he escuchado muchos aquí que han sido agradecidos con el Señor aún en los momentos más críticos de su vida.
Cuando he estado en situaciones tan difíciles, he escuchado palabras de agradecimiento. Y los bendigo porque lo que el Señor nos dice, sean agradecidos en todo momento, en toda circunstancia, cual sea la circunstancia, cual sea la situación, sean agradecidos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que está en esta vida viene del Señor. Todo lo que tenemos viene de Él. Y nos dice el 16, para ir ya finalizando, vamos a ir al 16 y al 17. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. ¿Qué? La palabra de Dios. Que seamos llenos con la palabra de Dios. Y en Reina Valera nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Miren aquí, more en abundancia. Aquí no nos está hablando del que más conozca la palabra y que tenga más conocimiento, no. More en abundancia, ¿dónde? En el corazón y se lleve ¿dónde? Y se lleve a la práctica. Porque no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y les cuento que muchas veces no es fácil. Pero han llegado esos momentos que digo, ay Señor, Padre, ayúdame porque esto está bien difícil. Pero ¿saben qué? Dispongo mi corazón y digo, Señor, tu espíritu está en mí. Y si tu espíritu está conmigo, Padre, yo corro esta carrera y yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es que no es en mis fuerzas. Porque si fueras en mis fuerzas, hermano, no lo puedo hacer. Es en el espíritu. Es por el Espíritu Santo de Dios que puedo hacerlo. Y me gozo haciendo lo que digo, wow, Señor, yo jamás hubiese podido cumplir esta palabra si no hubiera sido en tu espíritu. Porque, o sea, yo la veo y digo, no, yo no puedo. En la carne imposible. Entonces dice, que abunde, ¿cierto? En nuestros, que abunde en vosotros. Y mira lo que sigue diciendo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría, cantando, dice, lo siento, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice Reina Valera. Nueva Traducción Viviente nos dice, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Nos está hablando no sabiduría de hombre, sabiduría divina, la sabiduría. Y en Cristo está escondido ¿qué? Todo el conocimiento y la sabiduría. Y es de Cristo y por medio del Espíritu Santo que podemos adquirir esta sabiduría y a través de la palabra del Señor. Pero no es el que más conozca, no es el que se sepa la Biblia de tapa a tapa. No nos está hablando aquí de esto. Está hablando de una abundancia, de un llenarnos continuamente, ¿cierto? De esa palabra, de estar llenándonos y estar viviéndola, obedeciéndola. Y sigue diciendo, y que nos enseñemos. Mira que aquí nos está hablando un enseñar aún con nuestro testimonio, porque a veces no tenemos que hablar. El testimonio va a hablar por sí solo. Entonces dice que no, enseñándonos. Y aquí nos podemos enseñar con la palabra y nos enseñamos con el testimonio. Dice, con toda la sabiduría que Él da, canten ¿qué? Salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón ¿qué? Agradecido. Y todo lo que hagan o digan, miren, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes de ¿quién? Del Señor, representantes de Cristo. Oh, wow, qué tremendo. Como representantes nosotros del Todopoderoso. O sea, hermanos, esto es para nosotros abrazarlo fuertemente. Abracemos esta palabra. ¿Mm? Y vuelvo y la repito, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Reina Valera nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos,
Esta fue la palabra que el Señor hoy me regaló. Y espero en Dios, bueno, el Señor conoce el corazón y Él es el que convence los corazones, que esta palabra sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mi vida, porque esta palabra me ha bendecido mucho y de verdad que esta palabra me ha hecho entender ese sacrificio del Señor y me ha hecho entender que mi deseo y mi anhelo más grande es vivir apartada del mal, es vivir vistiéndome, revistiéndome del Cristo Jesús, de su presencia, buscando su presencia en todo momento y en todo tiempo. Hermanos, no se desanimen. Esta palabra no es palabra de desánimo. Esta palabra es una palabra de ánimo. Esta palabra nos anima a correr la carrera. El hecho de que el Señor aquí nos esté mencionando el pecado y todo, no quiere decir que es una palabra para desanimarme, es que yo no puedo, es que tal cosa, no. Miren que el Señor nos anima aquí a que corramos. Corran la carrera porque yo estoy con ustedes no están solos. Mi presencia está con ustedes. Si hoy ustedes deciden abandonarlo todo, vaciarse, mi presencia va a ir con ustedes, con cada uno de ustedes. Hermano, yo he tenido que despojarme, no sé, de tantas cosas, aunque parecían tan chiquiticas. Y una cosa que el Señor puso muy fuertemente en mí hace poco, me tuve que despojar del pasado. Yo me vine de Colombia, el Señor me sacó de Colombia porque era la voluntad de Dios, sacarme de Colombia. Y yo comparaba mi vida como Abraham, cuando sacó Dios a Abraham de los caldeos, ¿cierto? Porque, o sea, el Señor me sacó de toda esa idolatría, de todo ese pecado donde yo estaba y me trajo a este país. Pero ¿saben qué? Yo venía cargando todavía la mochila de pecado ahí detrás de mí. Todavía venía con todo el pasado, todo. Y Satanás cuando quería venir y me acusaba. Es que tú eres así, es que tú no vas a cambiar, es que tú. Hasta un día que el Señor me levanta y me dice, tú eres hija mía, yo di mi vida por ti y tú no tienes que vivir como esclava, porque yo te he hecho libre en Cristo. Y cuando el Señor pone todo esto en mí, yo pude entender que mi libertad viene de Cristo y que yo debo actuar como libre, o sea, como una sierva que vive en libertad, porque ahora soy sierva, pero sierva por amor a Cristo. Y la pastora una vez explicó ese tema, lo que hacemos por libertad, ¿cierto? ¿Cómo actuamos los que somos libres en Cristo? Y cómo actuamos los que todavía estamos en esclavitud. Entonces yo hoy decido vestirme del nuevo hombre y yo hoy decido vivir libre en Cristo. Y espero, hermanos, que también sea la decisión de ustedes, de vivir una vida en libertad, que el Señor me los bendiga. Y para cerrar esto, Sofi, ¿me colaboras con la alabanza que te envié, por favor? Y vamos a meditar en esta alabanza, meditemos en la palabra, en la alabanza, y que el Señor siga hablando a nuestros corazones, hermanos. Familia, después de la alabanza les invito a que no se desconecten para que oremos y ministremos esta palabra. Así que después de la alabanza les invito por favor a permanecer todavía en conexión hasta que cerremos con oración. Gracias. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme.
Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Revísteme con tu gracia, tu poder y tu amor. Darío, nos bendices por favor con la oración Claro y que ya sí, cerramos nosotros. claro que sí. Padre amado, te damos infinitas gracias, mi Dios, mi Señor. Padre amado, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, Padre, porque hoy, Señor Jesús, aquí estamos, Papito Dios, dispuestos, mi amado Señor, a que tú nos revistas de ese nuevo hombre, a que tú, Señor, te glorifiques, a que tu presencia nos acompañe, Señor. Hoy no queremos, ya no queremos, Señor, andar sin tu presencia. Queremos seguir, Señor, este caminar, pero que tu presencia vaya con nosotros. Si tu presencia con nosotros no va, no podemos, Señor, no podemos, Padre. Señor Dios Todopoderoso, Padre, hoy te pido, Señor, perdónanos, Papito Dios, y ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Hoy, Padre, nos despojamos, Señor, de este viejo hombre. Hoy, Señor, estamos dispuestos a arrancar todo lo viejo, Señor, y que hoy tú nos revistas de ese nuevo hombre, mi amado Rey. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, porque esta palabra ha bendecido mi vida, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, y hoy te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, que tú, Padre amado, los levantes, que tú pongas en ellos, Señor, ese querer, Papito Dios, porque viene de ti, Señor Jesús, ese querer como ese hacer, mi amado Rey. Padre, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo levantándonos, Señor, levantándonos, Padre amado, para que, Señor, podamos, Señor, ser uno contigo y así el mundo, Señor, pueda creer, Señor Jesús, en ti, puedan verte a ti, no a nosotros, Señor. Padre amado, y te entregamos este tiempo, Señor, te entregamos toda esta palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, Padre amado, seas tú trayendo convicción con tu palabra a nuestro corazón. Tú dices, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Padre. Ella hace lo que tiene que hacer porque tú conoces nuestros corazones, Padre. Señor, te damos gracias. Señor, bendigo la vida de los pastores. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos aquí presente. Los bendigo, Señor Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que vayas con cada uno de ellos, Padre, que tu presencia nos acompañe, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por esta palabra.
Gracias por la autoridad espiritual que le das a Saridis de hablarla y de decirla. Porque ¿quién más sino ella, Señor? Para las personas que la conocimos, verla ahora, Señor, revestida de tu manto, Señor, de tu ropaje. Gracias, Señor, porque esta palabra nos confronta, nos instruye, nos habla, Señor. Muchos de los que están aquí han decidido recibir a Cristo en sus corazones. Han hecho quizás una oración de fe. Muchos han sido bautizados. Hay quienes solo han recibido a Jesús en su corazón, pero que aún sus vidas siguen siendo el reflejo de lo que siempre han sido, de su vieja naturaleza. Y yo te comparto algo que el Señor mostraba en mi corazón ahora que oraba. Y es una pregunta que el Señor te hace en esta mañana y te dice, ¿cómo es tu lenguaje? ¿Cómo son tus vestiduras? Si aún estás en Egipto. Porque yo quiero que vayamos al contexto de la palabra. Cuando dice despónjese de sus atavíos y de sus vestiduras y de sus joyas, era porque se caracterizaban y eran dignas de Egipto. Y Dios los quería despojar de esas tierras. Y eso representaba ya su pasado. Quizás su vestimenta tenía características especiales o específicas. Quizás Moisés creció junto al palacio con el faraón, pero cuando salió, esos 40 años que vivió en el desierto le sirvieron para oler a oveja, para oler a pastor. Él cuando regresó a Egipto, él ya regresó con una identidad diferente. Dios se encargó de despojar a Moisés de esa identidad. Y el pueblo de Israel, cuando salieron físicamente, pero quizás vestían como un egipcio. Y quizás si uno se encuentra en la mitad del desierto a uno de esos israelitas, al verlos o a escucharlos, ¿qué podríamos decir? ¿Ahí va el pueblo de Dios? ¿O ahí va un egipcio, un hebreo o un egipcio? Quizás nosotros hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, pero si alguien nos ve en la calle, podría decir, ¿ahí va un cristiano? ¿O ahí va una persona del mundo? ¿O ahí va una persona que profesa cualquier religión, menos la identidad del Hijo de Dios? ¿A un sujeto a tradiciones o a iglesias que aún por ser tradicionales en nuestro país son tan difíciles y nos cuesta tanto desarraigarlas? Si hoy alguien te ve, aún si te encuentras con alguien de tu pasado, pueden decir, ¿ven a un cristiano en ti? ¿O ven a un egipcio? ¿Ven a un hebreo o ven a un egipcio? Según tus atavíos, según tu lenguaje, según la forma de expresarte. No necesitas decir a qué iglesia vas. Con solo caminar, hablar, tu vestimenta, tu forma de expresión y aún tus acciones, que es el fruto, si bien de la carne o del espíritu tienes en ti, podrá exponerse qué tanto hay de Cristo en tu vida, o si solo son palabras. Para muchos,
quiero decirles que simplemente pueden seguir decidiendo vivir con sus atavíos, con su avaricia, con su orgullo, con todo lo que representan ese pueblo egipcio. Mira quién era el padre de los egipcios, el faraón, ¿verdad? Porque el faraón era como un dios para el pueblo. Y el faraón estaba lleno de orgullo, lleno de avaricia, lleno de poder. ¿Y cómo era el pueblo? Igual. ¿Cómo es el Dios de los hebreos? El Dios de Israel es un Dios amoroso, bondadoso, compasivo. Y así Él quiere que sea su pueblo. Pues no podemos caminar con Dios aún teniendo como padre a un faraón. Y eso hoy te resume y te concluye porque Dios dijo, entonces sigan viviendo como quieren, pero yo no iré con ustedes. Y esto habla mucho de nuestras vidas, porque quizás hubiésemos querido seguir viviendo la vida que teníamos y tal vez hubiésemos tenido éxito, tal vez prósperos financieramente en muchas áreas, pero sin Dios, porque Dios nos hubiese dicho, vayan y háganlo, pero yo no voy con ustedes. Y hoy quizás Dios te está pidiendo que renuncies a muchas cosas que pueden causar dolor a tu vida y aún no te quieres despojar. Pero este es el momento en que tienes que decidir. O es eso, o es ir con Dios, a donde Él te envíe de la manera que Él te envíe. Y la palabra dice claramente, pueblo de dura cerviz. Para concluir, el becerro lo hicieron con sus propias joyas. Para concluir, en Éxodo 32, el becerro de oro fueron con las mismas joyas que sacaron de Egipto. Dios les autorizó y todos los que tenían en Egipto joyas se los dieron a los israelitas. Dios permitió que ellos llevaran esa bendición, pero ellos luego la desviaron y cogieron esa misma bendición para idolatrar y para hacer figuras, imágenes o simplemente ídolos. Y muchas veces Dios te da a ti una bendición y te quedas adorando la bendición y se te olvida quién te la dio o quién te permitió tenerla. ¿Cuántos tienen un trabajo y se hacen un ídolo de él y lo forman como ese becerro? Olvidando quién fue quien te dio las joyas para fundirlas, para hacer ese becerro. Quebrantaba mi corazón el Señor, el Espíritu de Dios, en esta mañana por dos razones. De manera personal, el Señor ministra mi corazón diciéndome, ya no eres la misma de ayer, porque hoy te he puesto vestiduras nuevas. Ahora, revístete de lo que ya te he mandado y te he enviado. Así que asume tu posición. Y quebranta mi corazón de veras, Aridis. Y le doy gracias a Dios porque me permitió verla como una película. Y me sigo gozando de verla crecer. Porque aun cuando muchos no creyeron en ella, tú creíste, Señor, en ella. Tú me permitiste creer en ella. Y hoy la sigo viendo, Señor. No como lo que hoy es tampoco, sino lo que ya está destinada a ser.
Guarda su corazón, que es lo más preciado que ella tiene. Y síguele despojando del orgullo, del egoísmo, y síguela revistiendo de tu amor, Señor, de tu amor. Señor, reviste esta iglesia de tu amor entrañable, el cual, Señor, nos hemos caracterizado. Y siempre lo he dicho, que aquellos que te vean el amor de Cristo en ti y te caractericen. No digas ni siquiera a qué iglesia vas, sino muéstrales aún que has sido procesado y que ahora tu vestimenta es la de Cristo, tu lenguaje es la de Cristo. Y cuando tengas algo por hacer que ya no sepas qué hacer, pregúntate, ¿qué haría Cristo en este momento en mi lugar? Y cuando sepas que estás haciendo algo mal, pregúntate, ¿esto está agradando a Dios? ¿Esto agrada a Cristo? Y cuando el Espíritu te diga que no, en ese momento llévalo al Señor y dile perdón, Padre, porque he entendido que esto no viene de ti. Pastor, cerramos, por favor. Señor, gracias por esta palabra que nos has regalado el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida de tu hija Saril, Señor, que nos ha confrontado en cuanto a nuestras actitudes, a nuestra forma de vivir el día a día, Señor. Hoy simplemente entendemos que si no nos despojamos de nuestra vieja naturaleza, jamás llegaremos a ser como tú quieres que seamos, Señor. Hoy entendemos que constantemente debemos ser renovados, ser cambiados, cambiarnos de atavíos, cambiar, Señor, de forma de pensar, cambiar de forma de ver las cosas y de actuar ante ellas. Hoy simplemente nos dices, permítanme entrar en sus vidas y hacer que sean diferentes. Te damos gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos perdonado, por darnos cada día una nueva oportunidad de vivir conforme a tu santa voluntad. Te doy infinita gracias, Señor. Te pido por esta semana, para toda esta iglesia, Señor. Te pido que seamos bendecidos con la salud y con nuestros empleos, con bendición, Señor, de todo tipo. Trae a todos, Señor, el pan en su mesa. Trae a todos la palabra que tanto necesitamos para no alejarnos de ti, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre. Amén y amén. ¿Qué tan diferente es, iglesia, ir con Él? Aún si pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, es muy diferente estar con Él que sin Él. Aún si pasamos por aguas profundas, sabemos que no nos hundiremos porque estamos con Él. Aún si pasamos por el fuego, no nos quemaremos porque estamos con Él. A diferencia de ir por este camino sin Él. Así que tu elección hoy, que sea la correcta. Les bendecimos, iglesia, les amamos y bendecimos la vida de Sarides. Gracias a todos los comprometidos que se conectan el sábado en la noche, el domingo a las 10, el domingo a las 8:30. Perdónenos por tanto movimiento, pero nos acomodamos a las circunstancias y Dios nos da la libertad para hacerlo y gracias a ti por permitirnos también esto. Bendición. Dios les bendiga a todos. Gracias por todos estar aquí. De verdad que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes lo que el Señor me regala. Bendiciones, pastores, bendiciones a todos, los amo mucho. María, muchísimas gracias.